reducido de Alzheimer. ¿Correcto? Sí, está muy bien. ¿Y por qué tenía el correo electrónico? Porque me interesaría subirles los talleres, cuáles son los temas, como una guía de estudio. En realidad es una guía de título para que uno vaya al libro, al PowerPoint, y con todo eso pueda ponerse a estudiar para tener que estar más seguro en el momento del examen. Sí, nada más que por eso. No es por ninguna cosa secreta. Bueno, entonces, tenemos dos PowerPoint. En el primero vamos a hablar de enfermedades cerebrovasculares y en el segundo de encefalopatía hipertensiva. ¿Sí? Van a ver que en realidad la anatomía patológica es lo mismo: infarto blanco, infarto rojo, hemorrágico, hemorragia. No tiene mucha explicación ni macro ni micro, es muy sencillo, correcto, pero es un tema que tenemos que conocer. Ya la semana que viene, cuando vemos tumores, la otra cuando vemos neurodegenerativas, neurolizantes, ya realmente ahí la patología se puede lucir, ¿no? Nos podemos lucir los patólogos tratando de explicarles estas entidades. Enfermedades cerebrovasculares. Entonces, hay que tener en cuenta que del total del volumen sanguíneo, el cerebro recibe un 20% del gasto cardíaco y la mayor parte se lo lleva precisamente la sustancia gris, siendo las neuronas las células más sensibles a la falta de oxígeno. Y hay determinados territorios como el hipocampo, el cerebelo, la sustancia gris, que son muy sensibles al mínimo descenso del volumen de oxígeno, muy sensibles a la hipoxia. Y la circulación depende fundamentalmente, fíjense ustedes, por el sistema carotídeo. Por eso es tan importante los pacientes, como parte de la medicina preventiva, el ecodoppler de vaso de cuello, a partir de mediana edad, ¿no es cierto? Para evaluar cómo se encuentra el flujo al cerebro. Y después un menor porcentaje de las arterias vertebrales, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuáles son la irrigación más importante de la arteria cerebral anterior, media y posterior? Y cada uno tiene su territorio. Bueno, aquí lo vemos, la carótida interna con sus ramos, cerebral anterior, media y posterior, y los territorios que irrigan. La cerebral media, que siempre se dice que es la más sensible, porque está en un punto intermedio, los territorios que dependen de la cerebral media son precisamente los más comprometidos a ocupar una hipoxia. Y bueno, es interesante saber que un paciente cuando entra en el estado de shock en fase aguda, la mayor parte de ellos, fíjense, el 85%, puede provocar un infarto a nivel del sistema nervioso central. Un 15% puede producir una hemorragia, ya sea dentro del parénquima o fuera de la idea. Otra cosa son los traumatismos, ¿sí? Eso es otra posibilidad de producir una hemorragia. Acá estamos hablando de los cuadros de shock a nivel global, ¿sí? La falta de hipoxia generalizada. De ese 85%, el 80% depende de la enfermedad cerebrovascular. Enfermedad cerebrovascular igual a aterosclerosis, ya sea producción de trombos o liberación de lípidos. Después hay cuadros raros como la lipohialinosis, ¿sí? Esos son mecanismos raros. La mayoría depende de la aterosclerosis. Después tenemos un 15% lo que llama el embolismo cardiogénico, donde a la cabeza está la fibrilación auricular, porque la fibrilación auricular en el paciente predispuesto va a comprender émbolos y esos émbolos pueden impactar, por ejemplo, en el sistema nervioso central. Por eso es importante el tratamiento de la FA, ¿sí? Para evitar precisamente estas complicaciones. Después, la FA, el infarto, la enfermedad valvular,
las válvulas protésicas, endocarditis infecciosa. Todas estas entidades pueden desencadenar la liberación de líquidos. Y después, más raro, la neurina disecante, cuadros de hipercoagulabilidad o hiperviscosidad como la neoplasia, las vasculitis también pueden predisponer a este tipo de lesiones cerebrovasculares. Muy bien. La enfermedad cerebrovascular, uno puede hablar de un daño global, una isquemia global, ¿sí? Donde no se distingue un área en particular, y entonces ahí el cuadro depende de una falla en la perfusión, una hipoxemia severa, o puede ser un cuadro focal, donde se tapó alguna arteria, ¿sí? Trombosis o embolia, o tromboembolismo, o ambos arteriales. A su vez, tanto la global como la focal pueden ser reversibles o irreversibles, ¿correcto? Muy bien, entonces, vamos primero con la global. La global reversible realmente sigue un cuadro de hipoxemia, hipotensión con paro cardíaco. Se dice que habitualmente si uno repara el flujo sanguíneo dentro de los primeros 4 minutos, se evita todo tipo de daño. Y las neuronas más sensibles son el hipocampo y las neuronas del pulmón. Los cambios morfológicos dependen de la duración y la severidad de la hipoxia. Neuronas rojas que son represadas por gliosis. ¿Por qué lo subrayé? La neurona roja es simplemente porque el citoplasma de las neuronas, como entra en la apoptosis, ¿sí? Se ve un citoplasma, una eosinofilia muy fuerte, por el colapso del citoesqueleto. La neurona roja es una lesión elemental. Se puede ver por otras causas, no solamente en un cuadro de isquemia. Y siempre que mueren neuronas, ese espacio es reemplazado por la glía. Por eso hablamos de gliosis, ¿correcto? Siempre en la primera parte del capítulo del Robin tenemos que hablar de las lesiones elementales. Pero nosotros no lo tratamos, pero es muy sencillo. Neurona roja, signo de apoptosis, gliosis es un fenómeno reactivo, así como en los demás tejidos de fibrosis, en el sistema nervioso hay gliosis. Puede haber lo que se llama necrosis laminar, cuando es una pérdida selectiva de la corteza, y los tejidos cerebrales irrigados por las ramas más distales de las arterias sufren una isquemia más severa, son áreas más sensibles. Muy bien, aquí los distintos territorios que ocupan la cerebral anterior y la media. Muy bien. Ahora, el cuadro global, todo eso, si es global, es reversible, tengo la neurona roja con gliosis como mayor expresión. El cuadro se torna irreversible cuando ya hay un severo daño con edema, con hipertensión endocraniana, con hemorragia. Si ustedes saben que muchas veces la hemorragia es más dañina que el infarto, ¿sí? La hemorragia produce mayor daño por compresión, más psicosia, además esto es asociado con edema cerebral. Muy bien. La isquemia la focal, cuando hay estenosis, trombosis o tromboembolismo de algún vaso arterial. Reversible, el llamado daño isquémico transitorio, ¿sí? El ictus, que dura menos de 24 horas, donde hay un déficit neurológico focal y que dura menos de 24 horas. Puede ser marcador de un riesgo de una posibilidad de evolucionar a un infarto. Muy bien, entonces, seguimos con el focal. Cuando se torna irreversible, tenemos el infarto. El infarto, ustedes saben muy bien, por la parte general, que es la necrosis isquémica a consecuencia de la obstrucción brusca y total de una arteria, ¿cierto? Eso es infarto. Entonces, el infarto puede ser ocasionado por trombosis
¿Qué entidades forman trombo? La aterosclerosis, por ejemplo, la bifurcación carotídea. La aterosclerosis va a ver todo el cuerpo, pero estamos hablando del sistema nervioso central. La vasculitis, el aneurisma disecante, no ya en la aorta, sino localizado en los vasos del cuello. Enfermedades con hipercoagulabilidad, así las leucemias, las neoplasias también, con celitos de viscosidad sanguínea. Bueno, abuso de drogas y órgano cuadro, la arteriopatía autosómica dominante, con infarto subcortical y después cefalopatía, que así se llama esta entidad, que es poco frecuente, pero está descrita. Muy bien. Entonces acá tenemos una pieza macroscópica de autopsia, donde fíjense los ramos arteriales, cómo están dilatados, ¿sí? Son amplios en su luz, y fíjense como acá y acá también se deja traslucir unas placas amarillentas que si uno corta el vaso arterial van a ser placas aterosclerosas, como han estudiado ya aterosclerosis, pero estudiando el segundo, ¿no es cierto? Aterosclerosis. Después lo que vemos aquí, lo que se ve así de este tono azul negruzco, son vasos venosos, ¿no es cierto? Que están también bastante distendidos. Aquí vemos cerebelo, y aquí cerebro con las circunvoluciones. Entonces, un cortistologio con un tricrómico, por eso se ve este tono medio azul. Fíjense, la luz está completamente obstruida y ha quedado aquí, es un trombo antiguo y se han formado vasos de reorganización dentro del trombo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el trombo permite la llegada de macrófagos y después la formación de células que van a formar neovasos, neoangiogénesis, que intentan reconstruir la luz, pero esto también tiene efectivo, porque el diámetro no es lo mismo, entonces obviamente no se recupera la perfusión. Fíjense acá también como este trombo está calcificado, por eso vemos esos depósitos oscuros de depósito de calcio, obstrucción de la luz. Bueno, aquí lo vemos en vivo y en directo. Fíjense, hemos cortado la carótida y aquí miren la pared, el grosor que tiene la pared, ¿sí? Por la aterosclerosis que endurece y aumenta el espesor. Fíjense aquí la formación de un trombo y aquí también con mucha sangre que ha obstruido la totalidad de la luz carotídea. Trombosis coronaria. Puede ser que ahí se ve como, sobre todo en sería la de la izquierda, que hay como laminaciones que sean como eso que se veía. Creo que era más histológicamente. ¿Qué cosa, perdón? En la foto de la izquierda, no me acuerdo algo que puse el año pasado, de que a veces se veían como, creo que era más histológicamente, pero no me acuerdo si macroscópicamente se podían ver, eran como laminaciones. Las bandas de sangre. Las bandas de sangre. Bueno, no, ojo, porque esto que vos ves acá como banda es la pared. Claro, sería, digamos, en realidad, las bandas de sangre se ven en el trombo. Sí, no dentro de la pared. No dentro de la pared, está muy bien lo que decís. Cuando vos cortás el trombo, macroscópicamente ves como si fuera cortar una montaña, las bandas de sangre. Esos son por el depósito de fibrina, plaquetas que se realizan. Está muy bien. No lo estamos viendo acá. Pero se puede ver más. Se puede ver macroscópicamente. Muy bien. Vamos a ver si podemos, le traemos alguno para que lo recuerden. Bueno, acá tenemos en un corte oblicuo, ven el trombo obstruyendo prácticamente la totalidad de este sector del sistema carotídeo. Muy bien. Isquemia cerebral focal, en el caso del infarto, pero el infarto producido por émbolos. Vimos infarto por trombos. Émbolos. Pueden ser que se desprendan de trombos murales cardíacos. Usted sabe que una de las complicaciones del infarto es la formación del trombosis mural, la producción de aneurisma por el deslizamiento de la pared. Bueno, también si hay valvulopatías, predispone a la formación de émbolos, la desfibrilación auricular como
hemos dicho, y el territorio más afectado, en el caso de que se desprendan émbolos, de la cerebral media. Muy bien. Ahora, como también han estudiado en patología general, siempre hablamos de infartos blancos, que así se ven macroscópicamente, se ven pálidos, e infartos rojos, que parecen un coágulo sanguíneo, bien rojizo, pálido. Entonces, los infartos blancos generalmente están asociados a trombosis. Es decir, nosotros les mostramos una pieza macroscópica donde el infarto se ve pálido, uno dice, bueno, esto es a consecuencia de una trombosis, por lo general. Entonces, así como cuando estudiaron un infarto entre 12 a 24 horas después de producido, se ve un área mal definida del territorio blando, pálido, ¿sí? Más pálido, pues el cerebro son pálidos, no son como el hígado, ¿no es cierto? Pero más pálidos todavía. A las 48 horas ese tejido pálido se delimita un poco mejor, se ve mucho edema, como vamos a ver en el corte histológico. A los 10 días ya es gelatinoso y friable, ¿sí? Parece una gelatina de un tono medio amarillento, ¿sí? Precisamente porque el sistema nervioso da muchos líquidos. Entonces por eso adquiere ese tono amarillento. Y pasados los 10 días se produce la licuefacción de esa área infartada. Y se acuerdan que un ejemplo de un tipo de necrosis será la necrosis de licuefacción osolicuativa, y que era típica del sistema nervioso central. Disculpe que me atraganto, porque hace como 8 horas que estamos dando clase con Juan. Entonces ya con el aire acondicionado, la verdad que cuesta, ¿no? Hacía rato lo que pasaba. Entonces, fíjense, miren aquí, yo tengo la necrosis que hace que el tejido esté reblandecido, y aquí además se ha formado un hematoma, hay acumulación de sangre. Miren el área friable, cómo desplaza la línea media, ¿sí? Entonces, este es un área de infarto reciente de 24 a 72 horas, donde habíamos dicho que entre 24 y 72 horas había un tejido pálido, edematoso, gelatinoso y friable, que es todo esto que estamos viendo aquí. Muy bien. Aquí ya se ha producido ese aspecto gelatinoso. Si ven, esto está próximo a la licuefacción, próximo a la evacuación de ese tejido necrótico. Y se ve ese tono medio amarillento anaranjado, precisamente por la gran cantidad de lípidos que contiene. Una pregunta. Cuando yo veo, o sea, lo característico de la licuefacción era que está cavitado, ¿no? ¿Puedo tener yo una cavitación previa sin estar en el necrosis? Bueno, puede haber cavidad quística, puede ser una hepatidosis, un quiste del tercer ventrículo. O sea, No toda cavidad en necrosis de licuefacción. Ahí eso sí, quería sí, saber. no, más que nada porque no sabía si, por ejemplo, antes de tener la necrosis de licuefacción, por la misma causa, puedo tener ya una cavidad. No. O sea, siempre que tengo necrosis de licuefacción, ahí se me va a decir. Claro, si hay necrosis de policoactivo o de licuefacción, eso va a terminar en la evacuación de ese tejido necrótico y se va a formar una cavidad. Ahora, en un estudio de imagen, una resonancia, una tomografía, si vos ves una cavidad, puede ser una necrosis de licuefacción, o puede ser, si está bien definida, que sea una quiste, polidapidosis, quiste aracnoideo, quiste del tercer ventrículo. Si ya ahí hay que hacer diagnóstico diferencial a través de la especialidad, la neumología y más. Muy bien. Bueno, ahí tenemos la necrosis. Bueno, el infarto antiguo, fíjense, entonces aquí vemos infarto antiguo y ahí se formó la cavidad. ¿Ven? Que hay una cavidad con una pared oscurita, porque hay criosis, hay macrófagos con sangre que intentan parar el proceso.
capacidad de liquefacción. Muy bien. Si el infarto es blanco, microscópicamente vamos a ver neuronas rojas en las primeras horas, tumefacción de los astrocitos, desintegración de la mielina. Entonces, cuando usted ve en el corte histológico, el encéfalo, el cerebro, se ve como si hubiera burbujitas, ¿sí? Porque en pérdida neuronal hay edema y hay astrocitos tumefactos, maculados. No llegamos a la gliosis. La gliosis la tenemos que dar unos días. Y pérdida de mielina que crea precisamente espacios. Ahora vamos a ver. 48 horas aparece el filtro inflamatorio, neutrófilos, macrófagos y la microglía activada. A los 7 días, histiocitos reactivos, y entre 2 a 3 semanas, muchos macrófagos, y ahí sí vemos la gliosis. Muy bien. Entonces, ahí las flechitas nos están mostrando la pérdida del espacio neuronal. Se pierde la neurona y queda un espacio que después tiene que ser reemplazado por glía. Por eso tiene como un aspecto esponjiforme, como si viéramos la encefalopatía esponjiforme, ¿no? Pero esto es a consecuencia de un infarto blanco. Y ven que hay mucho espacio pálido, hay mucho edema. Y prácticamente la verdad que no veo neuronas. Muy bien, acá vemos las famosas neuronas rojas. Hay otras fotos mejores, pero fíjense como el núcleo es pigmótico, muy oscurito, y el citoplasma también se retrae y se torna en un tono rojo. ¿Sí? Por eso neurona roja. Se ve realmente rojo con la pulsidina y el Bueno, acá vemos, este cerebelo, ya se dieron cuenta, la capa molecular que tiene menos células, en el medio las de Purkinje y esta es la capa grande, ¿sí? De la corteza del cerebelo. Y fíjense, bien rojas están las neuronas de Purkinje. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eran bien basófilas? Acá están rojas, apoptosis, neurona roja. Muy bien. Cuando los infartos son rojizos, son rojos, son hemorrágicos, está asociado realmente al embolismo. Y la hemorragia es secundaria al intento de reperfusión por colaterales o después de la disolución del hemo. Finalmente, por la presencia de colaterales que intentan inefectivamente reparar el proceso. Bueno, y ahí tenemos el infarto rojo, ven que se ve como un puntillado rojizo que compromete esta área cortical. Fíjense que toda masa, que funciona como una masa ocupante, fíjense como indefectiblemente no es un tumor, pero desplaza la línea media. Bueno, aquí tenemos ya un infarto hemorrágico muy bien constituido, ya se ha producido la salida del material, que es un área friable, que distorsiona completamente la línea media. Y bueno, acá vemos la flechita, nos muestra los macrófagos con un citoplasma, ven que es un citoplasma pardo, ¿sí? No es el citoplasma pálido del macrófago. Ahí hay siderófagos, ¿sí? Intentando fagocitar la hemosiderina del infarto hemorrágico. Muy bien. Entonces, esto sería la primera parte. Luego tenemos la encefalopatía hipertensiva, enfermedad cerebrovascular hipertensiva, la cual consta de 4 entidades. Bueno, primero la presentación, el paciente puede estar letárgico, dolor de cabeza, puede convulsionar y generalmente la encefalopatía hipertensiva está asociada a una arteriosclerosis avanzada que compromete vasos cerebrales. Entonces, consta la encefalopatía hipertensiva la enfermedad cerebrovascular hipertensiva consta de la encefalopatía hipertensiva, los infartos lacunares, la hemorragia de hendidura y la hemorragia masiva. Entonces, la encefalopatía hipertensiva es generalmente un cuadro
cuadro hipertensivo agudo, donde se aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, hay aumento del transporte vesicular y esto va a generar el aumento de proteínas séricas y el edema por fuera de la neuronal, el edema en la matriz extracelular. Si uno analiza los vasos, como estamos frente a un cuadro de esclerosis, generalmente hay una hialinosis y aumento del espesor de la capa media de los vasos. Eso es lo que uno puede llegar a ver. Entonces, fíjense, tenemos la luz del vaso disminuida, no aquí por un trombo, sino por un engrosamiento de la capa media, que se ve hialina acelular, ¿sí? Prácticamente sin núcleos, hay una verdadera hialinosis de la capa media. Bueno, aquí esto no nos ayuda, no es pertinente. Tendría que haber sacado esa foto por el confuso. Bueno, el cefalopatía hipertensiva. Otra variedad de enfermedad cerebrovascular hipertensiva son los infartos laculares, que simplemente están hablando de la forma del infarto. Son infartos lineales, donde las afectadas por la aterosclerosis son las arterias penetrantes profundas, las áreas más sensibles, las áreas de ganglios basales, tálamo, tronco, y son pequeños infartos que se cavitan de aproximadamente 1,5 milímetros. Pueden ser asintomáticos y generalmente producen efectos neurológicos focales. Y también, si son múltiples los infartos laculares, puede producir la demencia multiinfarto, que es uno de los diagnósticos diferenciales de la enfermedad de Alzheimer. ¿Sí? Recuerda que las demencias, las más comunes, no se acuerdan, pero no lo digo. La enfermedad de Alzheimer, la demencia frontotemporal y la demencia multiinfarto. ¿Sí? Son los tres diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer. Bueno, y ahí nos muestra la flechita, ven que son cavidades lineales, hendiduras, es decir, hubo un infarto, se evacuó el material y quedó esa laguna, ¿sí? Infartos laculares. ¿Ven ahí ese espacio? Infartos laculares. Los infartos laculares, obviamente, hay pérdida de sustancia, porque dijimos que el material se evacúa. Esto es parte del parénquima cerebral por la activación de la microglía, pero esto sería tranquilamente la histología de esta pequeña cavidad. ¿Sí? Muy bien. Hemorragia cerebral. Entonces, es otro de los cuadros de encefalopatía hipertensiva cerebrovascular, enfermedad hipertensiva cerebrovascular. La hemorragia dentro del parénquima se produce en adultos, las causas, el 50% es hipertensión, ¿sí? Muy común en los cuadros pacientes que no se tratan, ¿no? Puede haber trastornos de la coagulación, cirugía de centroabierto, vasculitis, y la angiopatía amiloide, que la tenemos que mencionar, que no toda angiopatía amiloide se ve en la enfermedad de Alzheimer, como vamos a estudiar, ¿no? Es un signo histológico característico del Alzheimer, pero no es exclusivo, y malformaciones vasculares, dentro de ellos los tumores. Muy bien. Entonces, la hemorragia intraparenquimatosa generalmente se produce porque hay debilidad de la pared arterial, lo cual provoca aneurismas o microaneurismas, con este nombre propio de Charcot-Bouchard, como son muy pequeñitos, es decir, se dan de vasos pequeños, capilares, y esta debilidad de la pared provoca la ruptura. Entonces se rompe el vaso y sale la sangre. Hemorragia intraparenquimatosa. Localización 70% en putamen, después otros territorios, y fíjense, es muy peligrosa la presencia de sangre fuera de los vasos. Extravasación de sangre provoca compresión del parénquima con cambios neuronales, ¿sí? Neuronas rojas y gliosis renal. Muy bien. Ustedes ya
saben que es un aneurisma, que es la dilatación permanente de la luz de un vaso arterial por debilidad de la pared. ¿Sí? Eso es un aneurisma. Dentro de las complicaciones del aneurisma está la ruptura de la pared, la formación de trombos dentro de ese aneurisma. Bueno, aquí tenemos claramente, se ve la hemorragia intrapericlimatosa que funciona como una masa ocupante. Fíjense cómo desplaza y distorsiona la anatomía. ¿Sí? Tranquilamente se puede confundir con una neoplasia avanzada. Ahí lo vemos, se ha fijado el formol, por eso se ve oscurito. Fíjense aquí, se ha perdido parte de esa sangre, de esa hemorragia que ha destrozado el parénquima y también se evacúa, como sucede siempre en el territorio encefálico. Otro de los cuadros, de las causas de este tipo de enfermedad cerebrovascular, es la neuropatía amiloide, que es la presencia de la amiloidosis en los vasos. No implica que esta neuropatía amiloide forme parte de un cuadro, ni del Alzheimer ni de la amiloidosis sistémica. Vieron que hay amiloidosis de mediterráneos, en cuadros raros, que fueran trasladarines en distintos territorios, y la neuropatía también vinculada al Alzheimer. Si el paciente sano de edad avanzada, si nosotros hiciéramos la necropsia, podríamos llegar a ver vasos con depósito de amiloide. Bueno, ya sabemos lo que es el amiloide, ya dijimos. Bueno, paciente puede ser paciente anciano perfectamente normal, puede ser que cada tanto tenga alguna alteración neurológica, puede ser que presente cuadros de demencia o puede desencadenarse una hemorragia intracraneal cuando ya los vasos están comprometidos. La angiopatía amiloide puede ser esporádica, que es lo que les comentaba, lo más común en el paciente anciano, y son hallazgos, o puede ser la angiopatía amiloide familiar, en el cual hay un cuadro raro que se llama hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis. Muy bien. ¿Dónde se da más comúnmente? A nivel global, una hemorragia global, lóbulos frontoparietales, generalmente más común, y al igual que la mayoría de las demencias, comienza generalmente con trastornos cognitivos. Y después ya vamos a la parte afectiva, ¿no? Pero siempre primero son trastornos cognitivos. Por eso es necesario diagnóstico diferencial con otras de las enfermedades neurodegenerativas. Y ven, aquí vemos, entonces, a la derecha con rojo congo, acá sobre todo, ven que una pared engrosada con un depósito de color anaranjado, ¿se acuerdan que el rojo congo es para ver amiloide? Y si uno puede hacer con microscopía de fluorescencia, se ve esta birrefringencia que lo da exclusivamente el amiloide. Bueno, hemorragia lobar es una hemorragia intraparenquimatosa, ubicada en un lóbulo y a causa de la neuropatía amiloide. Estamos viendo lo mismo. Por eso les decía que desde el punto de vista de la patología no hay mucho para decir. Muy bien. ¿Cuándo se produce la hemorragia subarachnoidea? Lo más común es ruptura de una aneurisma. Puede haber otros factores que colaboran en la neurofibromatosis, síndrome de Marfan, el Lerner-Darmstadt, la coartación de aorta, ¿sí? Pero lo más común es precisamente la ruptura de la aneurisma. Entonces, obviamente ruptura del aneurisma, ¿quiénes tienen mayor facilidad de desarrollar? Los pacientes hipertensos y fumadores. Entonces, bueno, las distintas localizaciones, fíjense en la intersección con arterias comunicantes anterior y media, ahí tenemos un 40% de aparición de aneurisma en estos pacientes. Y fíjense cómo produce la hemorragia subarachnoidea. Bueno, el tronco de la bacila, de las cerebrales, miren aquí, el aneurisma. Ven cómo se ha dilatado ampliamente la pared arterial. Ahí tenemos
un aneurisma. ¿Se acuerdan que los aneurismas podían ser saculares, en mora? Pero eso de acuerdo a la forma. Esto es un aneurisma en mora, porque parece como una frambuesita. Muy bien. Cuanto más grande es el aneurisma, mayor posibilidad de ruptura, obviamente. Es un alto grado de mortalidad, un alto porcentaje de mortalidad. Otra de las causas de daño a nivel del parénquima vascular tenemos se llama así en general las malformaciones vasculares, pero esto incluye las malformaciones vasculares congénitas, los hemangiomas cavernosos, que es una patología pulmonar benigna, y las telangiectasias vasculares, que son cuadros distintos, pero están todos dentro del mismo paquete. Entonces, malformaciones arteriovenosas, obviamente son congénitas, pero se expresan tardíamente. Pueden producir causa de epilepsia y hemorragia. Territorio más común, cerebral media. Y es una red de canales juntos, como un globus, ¿sí?, de canales vasculares que realmente, si uno lo mira al fresco, vamos a ver, me parece como un rollo de gusanitos, ¿sí? Porque se ve así. Histológicamente los vasos están agrandados y hay glía interpuesta. ¿Por qué? Porque es una malformación. Si fuera un tumor, como el caso del hemangioma, es los vasos y nada más. No hay parénquima nerviosa interpuesta, porque es un tumor, es una neoplasia que se desarrolla en forma autónoma. Bueno, y ahí ven, bueno, aquí ya muy avanzado, y fíjense, ven que parecen como gusanitos inmersos y interrumpidos por glía. El hemangioma cavernoso es un tumor benigno. Es un tumor benigno que forma vasos. Por lo tanto, está el tumor por los vasos sanguíneos y por fuera quedó el parénquima. Ahí no hay glía interpuesta entre los vasos. Y el otro, la telangiectasia capilar, que son capilares dilatados dentro de su parénquima normal. La causa de la que no se sabe se localiza más frecuentemente en la protuberancia. Bueno, ¿qué puede pasar cuando sufrimos de un traumatismo? Una injuria vascular traumática. Puede producirse, por ejemplo, el hematoma epidural, es decir, entre el cráneo y la dura madre, ¿no? La responsable es la meningia media, es común en los deportes un poco más violentos, como por ejemplo el rugby, a nivel de la región temporal, en el crown. En los niños, a veces accidentalmente, puede ser que no desarrolle ruptura, fractura, y aún pueden estar más bien durante varias horas. Por eso mismo se lo deja en observación, se hace tomografía. Y la sangre obviamente se deposita entre la dura madre y el periodo. La hemorragia subdural es por debajo de la dura madre, entre la dura madre y el arenero. Y generalmente aquí es por ruptura de vasos venosos ante el traumatismo. Se manifiesta a las 48 horas y ahí vamos a ver que hay ruptura de los hematíes, de los componentes de la sangre, se organizan los fibroblastos y aparece un tejido de granulación mineralizada, rico en fibras colágenas. Bueno, las distintas indicaciones del hematoma subdural y epidural, hematoma subdural, es decir, entre dura madre y aracnoides. Aquí ven cómo hemos vertido la dura madre y ahí vemos el depósito de sangre entre dura madre y aracnoides. Bueno, acá terminamos la patología neurovascular, ¿correcto? Ahora me pediría, si quieren, servirse un cafecito y cambiar de habla. Bueno, perdón, por eso. ¿Viste cuando existen las malformaciones vasculares están los vasos que había cerrado bien de la calidad que pasa así? Claro, porque las malformaciones arteriovenosas o las telangiectasias capilares, como no son neoplasias, hay glía interpuesta.
Está el lado allá, sí. El botón está en este lado. Abajo. Bueno, les contaba, hoy vamos a tener algo diferente, seguramente las clases subsiguientes también, somos muchos, los dividimos en dos grupos, ¿sí? Entonces, la primera mitad están conmigo y la segunda mitad están consigo. Cada una de nosotras les va a dar el tema de la clase del día correspondiente a los dos grupos de igual manera, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que no hay diferencia entre lo que hablemos acá y lo que yo después charle con sus compañeros del otro grupo. ¿Está bien? Cada clase va a durar 1 hora, un poquito menos aproximadamente, para poder irnos todos a las 6 de la tarde como corresponde. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es súper interesante, al menos para mí y espero que para ustedes también. Saben que estamos en módulo sistema nervioso central, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito este tema de las infecciones, meningitis, absceso, todo eso que es tan importante y vemos tan seguido en el hospital. Mil gracias, Tomás, te ganaste un trocito de esto, no sé cómo se llama. Creo que vamos a ver, cargo la carpeta, me tengo que subir el celular y de ahí arrancamos. No, mi ciela. Infecciosas del sistema nervioso central. Valen me conoce un toque, pero para los chicos que no me conocen, están todos acá, ¿verdad? Sí. A mí me gusta trabajar mucho con caso clínico, o sea, no me gusta ir a la teoría aburrida de una y demás. Me gusta mucho el sistema de imágenes y después charlamos y después pensamos, o proponer caso clínico real, verídico y en base a eso armar la clase. La de hoy quizás sea un poquitín diferente porque tiene muchísima teoría, muchísimos nombres de los bicharracos y demás, ¿sí? Pero en general, y sobre todo en las clases sucesivas, que son tumores y demás, vamos a hacerlo directamente con el caso clínico, que para mí tiene doble función porque les abre a ustedes la cabeza de cómo accionar, de cómo pensar cuando tengan el paciente en guardia, y por el otro lado se llevan toda la parte de anatomía patológica de patología, ¿sí? Bueno, esperemos un segundín que esto está cargando, lo estoy mandando de acá para allá y de allá para acá. ¿Qué es una infección? Una pregunta. ¿Nadie se le ocurre? Armemos entre todos si les sale. La alteración del comportamiento de un tejido. Alteración en el comportamiento de un tejido. Por algún patógeno. Ahora me gustó más. Patógeno. Primera palabra. ¿Sí? ¿Cómo terminaríamos de armar la frase? Tu parte va a lo último. Patógeno va delante de todo. Entonces, ¿qué sería una infección? La introducción de un patógeno externo al interior del organismo. Perfecto. ¿Y está bien que yo llame al patógeno noxa? Sí.
externo o interno, porque ustedes saben que la flora normal del cuerpo está llena de microorganismos. Si yo estoy inmunodeprimido, es posible que esa flora en algún momento me ataque y me haga una infección. ¿Sí? Entonces, una infección es justamente la colonización por algún patógeno extraño al organismo. Y ahora les pregunto, listo, me colonizó y ya se terminó el cuento. ¿Qué más lleva a que sea una infección? Porque eso sería una colonización. Que nuestro sistema inmune responda Perfecto, a eso. excelente. La respuesta del cuerpo, ¿sí? Por intermedio de todos los mediadores de la inflamación, citoquinas, leucotrienos, prostaglandinas, bueno, un montón de cosas que en el transcurso de otras materias ya van a ver acá en el completo. Perfecto. Bien, entonces ya me contaron lo que es una infección. ¿Qué se imagina de las infecciones del sistema nervioso? ¿Son graves? ¿Son leves? ¿Necesito medicación? ¿No las necesito? ¿Se puede dar en absolutamente cualquier persona o se dan personas con características especiales? Dependiendo del patógeno también. No sé, por ejemplo. Bien, excelente respuesta. Depende del patógeno. Igual si yo te pregunto, ¿es normal en la población una meningitis? O sea, ¿es cosa de todos los días en todos los barrios? No. Por ejemplo. No. ¿Sí? Son afecciones graves, generalmente, que pueden ser bacterianas, virales, por hongos, por parásitos, creo que no queda ningún bicho, pero lo más importante de todo es que el individuo debe tener ciertas características para poder controlarlo, ¿sí? Y a ciertas características me refiero con que las principales infecciones del cerebro sean en inmunocomprometidos. Y de aquí en más, cuando nombremos inmunocomprometidos, no se queden solamente con los pacientes HIV/SIDA. Todos saben la diferencia entre HIV y SIDA, ¿verdad? ¿O piensan que es lo mismo? SIDA cuando los glóbulos blancos están menor. Más o menos. Y ya tenés un estadio avanzado que tenés un recuento de CD4 menor a Bien. tanto. ¿Pero qué significa SIDA? Hay síndrome instaurado. Exacto, ahí voy. El SIDA es un síndrome, es un conjunto de patologías que padece la persona. Yo puedo tener HIV durante toda la vida y no desarrollar el SIDA, que es el síndrome, o bien con una carga muy baja, como dijo Valen, del CD4, por ejemplo, en el periodo de 3 meses hacer un SIDA, ¿sí? Y empezar con todas las complicaciones, tumores a la cabeza, y a la cabeza, ¿qué? Infecciones cerebrales. Ejemplo, meningitis, que vamos a ver ahora. Ejemplo, absceso cerebral, que vamos a ver ahora. Y un detalle menor, los hongos en los inmunocomprometidos. Criptococo, cándida, paramicromicosis, ¿sí? Ahora vamos a ver aspergillus, cada uno de todos estos. Entonces, viene la otra pregunta. ¿Solamente el paciente HIV es inmunocomprometido? No. No, el oncológico. Denme ejemplos de inmunocomprometido. El oncológico. Hay El dos. oncológico. Oncológico, perfecto. Oncológico en tratamiento. ¿Sí? Perfecto. Trasplantados. Añosos. Añosos. Ancianos. Más o menos, ¿eh? Más o menos. Depende de la patología crónica que tenga el anciano. ¿Sí? No siempre. La médula sigue trabajando, la médula ósea. ¿Sí? A pesar de que la mayoría sea tejido adiposo, vos todavía tenés buena defensa en el anciano. A menos que tenga muchas comorbilidades. ¿Sí? Por ejemplo, una diabetes muy avanzado determina dando un estado de inmunosupresión. Le falta uno y el más importante. Inmunodeficiencias. Bien, perfecto. Y me sigue faltando uno re importante.
Infecciones. Me lo voy a poner acá, así lo podemos hablar y no nos perdemos de nada. Bueno, las primeras dos diapos corresponden a lo que veníamos charlando recién. Acuérdense, y se los vuelvo a repetir, todo lo que veamos en diapositivas lo van a tener subido al campus. Todavía no lo arreglaron, es por eso que no lo tienen, y es por eso que la clase de hoy tampoco la tuvieron subida, pero sepan, ¿sí? Perfectamente me contaron, esto que estamos hablando ahora va a salir para toda la cursada, por eso me hago este tiempo, ¿sí? Me hablaron de infección. Entonces ahora yo los traslado un poquito más al ámbito de la histología, de la anatomopatología, y les pregunto lo siguiente. Histológicamente hablando, ¿cuándo una infección es aguda y cuándo una infección es crónica? Aguda no es cuando hay más neutrófilos. Perfecto, excelente, polimorfonucleares neutrófilos, ¿sí? Si yo tengo un tejido con infiltrado inflamatorio polimorfonuclear, tengo una infección aguda. ¿Y cuándo voy a tener una infección crónica? Eso es polimorfo. ¿Se acuerdan todos de ese trógeno, no? Cuando están paranucleares, ¿no? Bien, plasmocito y linfocito. ¿Y cómo lo voy a llamar? Infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario. ¿Sí? Perfecto. Bien. Esto que les puse acá es un caso clínico. Quiero que lo lean en casa. Y el miércoles que viene, después de todo lo que vamos a ver hoy, quiero que me digan con qué agente infeccioso lo relacionarían. ¿Sí? Ahí les queda. Es un hombre solterito de 34 años que le pasan algunas cositas interesantes. Tienen todas las claves para sacar el diagnóstico. Van a tener que leer, obviamente. Les puse imágenes también. ¿Sí? Esa pendiente toda sin notas, sin nada. Céntrenos para que tenga ganas de aprender. Bien, vamos con la primera, que es meningitis. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de meningitis, ustedes saben que tenemos meningitis viral, bacteriana, y recién hablamos de hongos también. Todo es infección. Infección de las meninges se llama meningitis. ¿Está bien? Vamos a iniciar por la viral, que es bastante especial y particular. Y la meningitis viral se caracteriza porque en realidad muchas veces es autolimitada. ¿Sí? Entonces, si bien nosotros vamos a resguardar al paciente, lo vamos a tener hospitalizado, vamos a mantener con todos los mecanismos de soporte, bien hidratado y demás, hay un antibiótico que yo le pueda pasar. A lo sumo, si tengo el cerebro muy inflamado, para bajar la presión endocrinal le voy a dar corticoides, pero no tiene tratamiento antibiótico porque se autolimita, ¿sí? Y vamos a hablar de ecovirus, de Coxsackie, que es el más comúnmente hallado en estos pacientes, y el virus de la poliomielitis no paralítico, pero en realidad está bastante ya, hace muchísimo que no se ve, ¿sí? Ustedes saben que toda sospecha de meningitis, ¿qué se le hace al paciente? Una PL, ¿sí? A todos. Ese líquido y ese resultado del laboratorio es la clave para que ustedes sepan si esa meningitis es viral, es bacteriana o está provocada por el virus o es micótica, ¿sí? Fíjense en verde que el líquido cefalorraquídeo de una viral va a tener linfocitosis, muchos linfocitos, poquita, esto es clave, poquita elevación de las proteínas y el azúcar, la glucosa, totalmente normal. Si yo tengo este resultado, esto ya sé para dónde cambiar. ¿Está bien? No voy a biopsiarle el cerebro del paciente para ver si me aparece el microorganismo. No, ¿está bien? Eso no se hace. Te quería preguntar, la clínica, rigidez de nuca, fiebre, todo ahora eso. Vamos a hablar de la clínica. Okay. Sí, la clínica en realidad para todas las meningitis Es la misma. más o menos la misma, ahora la vamos a hablar. Vamos con la más jodida, la que se van a encontrar re seguido en guardia,
tanto en pediatría como en adultos, que es la bacteriana, ¿sí? Entonces, ustedes saben, y acá sí entro con todo en el tema meningitis, que es la inflamación de las meninges, de las 3 capas de las meninges. ¿Y qué es lo que sucede? Yo tengo el depósito de bacteria, la meninge, aparece así de la nada, qué bonito. No. La bacteria empieza a circular por el líquido cefalorraquídeo y va, después de todo ese trayecto, a implantarse y quedarse dentro de las meninges, ¿sí? Y ahí va a tener el nombre de meningitis. Pero recuerden esto, que la bacteria entra por el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ahí les puse algunos sinónimos porque depende del libro que lean, obviamente cada uno tiene su nominación. A la cabeza, como ya lo sabrán, y si no lo saben, no se lo olviden nunca más porque es sumamente importante, el estreptococo del grupo B en los lactantes menores de 2 años se ve muchísimo, chicos, en serio. No se lo olviden, el grupo B. Vieron que la mamá antes de tener el parto le hacen el hisopado, es para ver esto. Y si vieron a algún chiquito o son papás recién nacidos, vieron que le ponen un gel en los ojos, es para evitar esto. Es el estrepto grupo B. Causa, estas son bastante complejas, estas meningitis, muchos terminan en terapia y con secuelas en lactantes menores de 2 meses. Obviamente el estreptoneumonía siempre está presente y no se olviden de Neisseria, ¿sí? Que es una bacteria que muchas veces no se menciona, pero que en los cultivos de laboratorio del hospital aparece bastante seguido. Obviamente tenemos hemófilo influenza, como todos sabrán, y listeria también se ve, pero más que nada en adultos, ¿sí? Adultos ancianos. No se olviden que Escherichia coli no solamente va a estar en el tracto gastrointestinal, sino que también puede dar una meningitis, al igual que Klebsiella, que en este mismo momento está en el Ramos Mejía haciendo destrozos en terapia intensiva. ¿Sí? Entonces se generan estas bacterias multiresistentes y ya terminaste la cadenita de antibióticos que habrá que hacer. Es muy difícil. Para vos, acá tenemos características clínicas. Generalmente, todas las meningitis tienen las mismas características. Es muy poquito lo que varía. Fiebre, obviamente, todo lo que termina en itis, me da fiebre. ¿Sí? Infección, fiebre. ¿Puedo tener infección sin fiebre? En los ancianos puede suceder. Ancianos, perfecto. ¿Quién más? Perfecto, excelente. En esos 2 casos básicamente, y te sumo deshidratados. ¿Sí? O sea que, ojo al piojo. ¡Ah, no tengo fiebre! No, no tiene infección. ¿Sí? Bien. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza se le llama dolor de cabeza en casco, porque te duele todo. Esos dolores de cabeza migrañosos que no puedes abrir los ojos y muchas veces punzante. Recuerden siempre que la infección es como punzante, te duele ahí de apuntada, ¿sí? Y la rigidez del cuello, es lo básico y primordial que se tienen que llevar hoy para ver la clínica de meningitis. No me corresponde dárselas, pero ya que está un tema, vamos repasando para la próxima materia, con seno. ¿Sí? Rigidez de nuca. Paciente así, le hago la maniobra y así. ¿Por qué hace eso? Bueno, aumenta la presión en todo el canal medular a raíz de la infección. No te olvides que la infección da exudados, ¿sí? Entonces vos aumentás la presión. Y si yo levanto acá, de esa misma presión se va trasladando en todo el canal medular. Y eso, te levanta la rodilla. ¿Sí? Flexiona. Voy a tratar de explicárselo así en tu teoría. Bien. Vamos a pasar. Ahí tienen la rigidez. Ven cómo está, no lo pueden mover. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial de este cuadro clínico? Hay una toxina que te dice. Muy bien, perfecto. Sí, tengo que hacer un diferencial. Siempre es importante hacerlo. ¿Está bien? A veces el botulismo es muchísimo más pronunciado, pero no deja de tener esta rigidez. ¿Sí?
Bien, y esto es lo más importante. Este cuadro les va a servir toda la carrera porque lo van a ver 3 millones de veces después. Son las características que tiene el líquido cefalorraquídeo en las meningitis bacterianas. Y fíjense ustedes cómo aumentan las proteínas a diferencia de los virus, cómo está disminuida la glucosa a diferencia de los virus que estaban normales. Entonces, si a mí me llega este laboratorio de líquido cefalorraquídeo, es como que no pienso mucho más. Lo único que me correspondería hacer, aparte de empezar a tratar al paciente, es mandar a cultivo. ¿Para qué? Para ver de qué bicho se trata y no darle un antibiótico así, porque sí hacer un tratamiento dirigido. ¿Sí? Pero bueno, importante, muy importante este cuadrito. Y ahora sí vamos con algo íntegramente de la materia. Obviamente es un cerebro producto de una autopsia, esto es un caso real, entonces falleció una meningitis bacteriana de la hostia, multiresistente al tratamiento. Ese no es el tamaño normal del cerebro, ¿sí? Es un cerebro totalmente edematoso, está súper agrandado, súper edematoso. Y ven estas placas. Estas son las meninges, ¿sí? Es el cerebro recubierto por meninges. ¿Ven estas placas como amarillentas verdosas? Todos esos pus. ¿Sí? Y ven los vasos, están súper dilatados y conductivos. No dan más. Hay una presión ahí terrible, ¿sí? Porque parte de toda esa infección hace que la presión aumente, entonces se me colapsa todo el sistema vascular. Vamos con la otra. Bien de cerquita. ¿Ven que acá tengo como una nubecita blanca? Es todo pus. ¿Sí? Tengo las meninges totalmente amarillentas verdosas y por debajo ya empezó todo ese exudado que es pus. ¿Sí? Obviamente es producto de una autopsia. Ahora, histología. Hice la autopsia, tomé el taco, hice la coloración con hematoxilina y eosina y estoy viendo esto de acá. Lo único que voy a ver en la meningitis a nivel histológico es el infiltrado inflamatorio, que en este caso va a ser, o lo es, ¿qué tengo ahí? Tengo linfocitos, polimorfonucleares o plasmocitos. Estos. Polimorfonucleares. Poli, perfecto. Tengo como 3 nucleocitos en uno. ¿Sí? Ahora les voy a tratar de poner un linfocito para que vayan haciendo el ojo. Polimorfo. Acá tengo un plasmocito. Fíjense en el citoplasma bastante amplio. Este es otro plasmocito, ¿sí? El núcleo periférico y el amplio citoplasma. Estos son todos casos reales, ¿sí? ¿Esto qué será? Es un vaso, pero fíjense, las paredes están re gorditas, ¿sí? Y estas son las células endoteliales del vaso totalmente reactivas. ¿A qué? A esta infección que tengo acá. Eritrocitos por acá, eritrocitos. ¿Y ven todo esto que no tiene núcleos, no tiene nada? Es material amorfo acelular. Ese es el producto de la necrosis, son los detritus celulares. O sea que todo esto, estas nubecitas sin núcleos, sin nada, es el producto de la degradación por necrosis de parte de las meninges a causa de esta infección. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Viene el macrófago, empieza a comer y va limpiando toda la zona. Cuando yo tengo macrófagos, solamente plasmocitos y linfocitos, vas a tener, ¿qué cosa? Una infección de tipo crónica. Si yo trato en este momento, se supone que ni siquiera paso de la etapa de cronicidad. Voy a resolver con el antibiótico. ¿Está bien? Entonces, el cuadro histológico de la meningitis, en este caso bacteriana, es esto: polimorfonucleares, detritus celulares por necrosis. Puedo tener hemorragia también. ¿Veo algo más? No. ¿Veo las bacterias con el microscopio óptico? A veces vemos puntitos, nosotros somos re imaginativos igual. Puntito, uno al lado del otro. ¿Sí? Esos cúmulos son bacterias. A veces se ven, a veces no, necesitan microscopía electrónica. ¿Sí? Bien. Miren este caso acá. Lleno de polis, todo polimorfo nuclear.
olvidar. ¿Y ven estos espacios claros? Esto y esto es edema, ¿sí? No se olviden que cuando yo tengo una infección aguda, tengo toda la cascada de citoquinas, leucotrienos y demás actuando, y eso produce mucho exudado. Al tener mucho exudado, ¿qué pasa con el tejido? Se empieza a inflamar y me aparece ese edema que hay ahí, sumado a todos los polimorfos nucleares, que es todo esto, ¿sí? Todo esto son polimorfos nucleares. Y este es el edema. ¿Se entendió? Fácil el cuadro histológico, re simple, ¿sí? Entonces, pregunta de hecho, ¿cuál es el cuadro histológico de una meningitis bacteriana? Polimorfonucleares, edema, material amorfocelular, leucocitos celulares, necrosis, hemorragia, congestión, reactividad de las células endoteliales, ¿sí? Bien. Vamos un toque con los abscesos. Los abscesos parecen como que no existieran mucho en la guardia. En la carrera, al menos yo estoy en la UBA, es como que no nos mencionaban en toda la carrera, los abscesos cerebrales. Y cuando llegas al hospital, ¡apa! Un pacientito por semana, vos decís, ahora, ¿de qué me disfrazo? Por eso, por experiencia personal, les puse una clínica, un apartado especial de abscesos. Y la pregunta es, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre una meningitis y un absceso? Entre una colección y un absceso. El absceso es una lesión totalmente localizada. Yo hago una tomografía y digo, acá está. Yo una tomo puedo decir, ¡ay, está la meningitis! En el lóbulo derecho. No. Es todo difuso y lo que veo es el edema y la reacción del tejido. El absceso lo marco y lo delimito con el dedo, ¿sí? Estoy hablando de un ataque o de una dorsal, como cualquier otro. Bien. Y si yo les digo que el absceso es una infección, pero en este caso localizada, y lo miro al microscopio, ¿qué voy a ver? Polis. Todo lo que dijimos antes. Delitos celulares, necrosis, todo lo mismo siempre. No cambia la histología para el sistema nervioso central de infección. No cambia la histología, ¿sí? Lo que cambia es que la meningitis es difusa y extensa y que el absceso es algo totalmente localizado. Con la ventaja de que yo hago una cirugía estereotáxica, o sea, le saco un cacho de calota, entro al cerebro, saco la parte del absceso, lo dreno, el tipo de los pediatras está en su casa. Obviamente le voy a dar el antibiótico parenteral, le voy a orar. Cualquier bicharraco puede provocar un absceso, cualquiera. Bacterias, cualquier tipo de hongos, cualquier tipo de parásitos. No se olviden de los parásitos en cerebro, porque se ven y mucho, ¿sí? Y más que nada si se van a elaborar al norte del país. Hay un montón de casos, ¿está bien? Fantástico. Bueno, valen este testigo va a estar raro porque yo hago diapositivas con tanta letra, pero les quise dejar como un resumen de todo este tema, así lo usan de guía cuando agarran el libro, tiqui, más rapidito. No se pongan contentos porque es una excepción a la regla. La clase de tumores vemos solamente con imágenes, ¿sí? Vale. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito saber para poder entender cómo se genera una infección en el cerebro? ¿Por dónde disemina? Y yo les pregunto, ¿todos los bichos, vamos a hablar bien, todos los microorganismos diseminan o ingresan al cuerpo de la misma manera? Perfecto, ahí lo tienen. Diseminación directa de infecciones contigo, por ejemplo, de una sinusitis de la hostia. Desde hace 5 años cada vez estoy peor, ni siquiera me traté, no fui al médico, no consulté, no nada. Pomba, meningitis directo. ¿Sí? Diseminación por sangre, con una infección en la punta del dedo gordo del pie, una infección red heavy, no le digo lilla, tiki, viajó el bicharraco y se me fue hasta el cerebro porque era hematógeno. ¿Sí? O esta es la más importante, hoy que están tan de moda los motoqueros que se pegan el palo todos los días y por eso es imposible viajar por la ciudad.
días, posiblemente un absceso. ¿Sí? Entonces, todo lo que sea traumatismo de cráneo, aunque ustedes en ese momento no sospechen meningitis, no sospechen absceso, siempre un antibiótico porque le van a salvar la vida. ¿Sí? Ahí tienen muchísimas más datos de todo lo que es por la parte de imágenes y demás, lo leen en casa de eso. Voy a lo que necesitan ayuda para entender. El resto es todo lectura re tranquila, ¿sí? Acá también tienen cuando sean las predilecciones, acuérdense, la cerebral media es una de las que más circulación tiene, por ende es la que mayoritariamente nos va a provocar esas neumonías, esas meningitis y esos abscesos, ¿sí? Cerebral media. De todos modos, esto lo van a ver más adelante, pero está bueno mencionarlo. Vamos con esto. Estamos hablando de abscesos. A la cabeza, el estreptococo de cualquier especie. ¿Sí? Entonces, si ustedes están en la guardia del hospital, confirman el absceso por tomografía computada, el primer bicho que piensan es estreptococo. Si no es, bueno, no importa, el público me ve otra cosa. Pero empíricamente, hasta que esté el resultado del laboratorio de cultivo, lo voy a tratar para estrepto. Ya en Farroco van a aprender amoxicla, blanco, bla, 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 para infecciones de voz. Después muchos más. Las enterobacterias también son un verso bastante en abscesos y sobre todo los bacteroides. Pero no sé por qué los bacteroides aparecen mayoritariamente en las autopsias. Por ende, todavía no se sabe si se relaciona con una infección grave, una sepsis, o viene a colación de alguna patología crónica que tenía el paciente y hizo una colonización por bacteroides. ¿Sí? Otra cosa que es muy común en los abscesos es no tener un bicho solo. Tengo un montón de bichos. ¿Sí? Como digo yo siempre, a donde viene un amigo de la fiesta, todo el mundo se entera y vamos a pasarla bien entre todos. ¿Está bien? Entonces, es muy raro que un absceso tenga un solo patógeno. Nada, el chabón invitó a todos los amigos y hicieron la super fiesta en el barrio. ¿Sí? Entonces, para el policía que tiene que medicar, es muchísimo más difícil. Porque vos atacás uno, el otro sigue proliferando y te sigue causando estragos. Esos son los abscesos graves que terminan en coma, que terminan con pacientes con unas secuelas terribles y muchas veces en la sala de autopsia. ¿Sí? Me van a escuchar hablar mucho de autopsia, les voy a traer para mostrarles porque me dijo eso. ¿Sí? Entonces, si les interesa, según el tema que tengamos, yo les voy a traer fotos de autopsias y demás, si no se desmayan ni nada por el estilo. Bien. Fisiopatos, se los voy a explicar ni por casualidad. Esto lo leen tranquilo en casa, es lectura nada más, no hay nada nuevo, no hay nada que les tenga que explicar. ¿Sí? Es sentarse y leerlo. Obviamente, cualquier duda me lo dicen. Fíjense acá que dice triada. Y díganme ustedes qué coincidencia tiene la clínica del absceso con la meningitis. Dolor de cabeza, absceso, dolor de cabeza, meningitis. Fiebre, absceso, fiebre, meningitis. Estamos hablando de una infección. Déficit neurológico focales. Ahí es donde yo digo, bueno, pará, que lo estoy revisando y no sé si estoy segura de que sea una meningitis. Vos sabés que me hace foco solo en la rodilla y no tiene la nuca rígida. Absceso. ¿Sí? Y solo con eso digo que es un absceso. No, le voy a hacer la TAC, pero quedo mucho mejor si voy a la imagen y digo, mira, estoy sospechando que tengo un absceso. ¿Y por qué logré eso? Porque lo revisé bien. Los médicos de hoy que vienen corriendo y apurados, y hablo de ellos porque no trato con pacientes, se olvidan de hacer lo básico. Y lo básico es lo que te da el diagnóstico de verdad. ¿Sí? No se pierdan de esa posibilidad, porque los enriquece y los nutre a ustedes como médicos. Entonces, yo sé que le tengo que hacer reflejo. El chabón me dio reflejo solamente en una rodilla. La otra, rigidez de nuca, no me hace Babinski. Y no sé si es una meningitis. Esperemos el líquido, hagámosle un ataque y los van a amar.
Ahí vieron que tienen la descripción bruta del absceso, como les dije recién, masa localizada, miren, créanme. Esa es la bola. Si el absceso es viejito, si pasaron más de 5 días que el cristiano está con el absceso metido en la cabeza, yo empiezo a formar un tejido de granulación. De aquí en más, en patología, tejido de granulación es la respuesta al daño por parte del tejido, y lo que voy a ver es mucha más fibrosis y muchos vasos proliferando, ¿sí? Eso es tejido de granulación. ¿Vieron que hace un resalte redondito blanco? Como en anillo, y en el medio el agujero negro. Agujero negro literal. En necrosis me quedó el agujero en el cerebro. Y todo lo alrededor es como una pseudocápsula que hace el absceso. ¿Lo hace la meningitis? No, porque es diseminada. Si yo veo esta imagen, es un absceso, chicos, no tienen forma de equivocarse. Tengo la cápsula y en el medio la necrosis. ¿Sí? Si no tiene cápsula, no es un absceso. Puede ser una colección. ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? Perfecto. Miren el muertito, hermoso. No sé si. Sacamos el cerebro, tiqui, cortecitos axiales. Fíjense, bien debilitado, que está medio viscoso, ¿sí? Muchas veces acá adentro tengo todo purulento, está todo lleno de pus. En este caso viene más tranquilo, pero tiene todo ese exudado con esa gelatina. Ese es el absceso. Que seguramente le provocó la muerte, ¿sí? Pero no la muerte por compresión del cerebro. Seguramente todas las bacterias que tenía ahí se diseminaron y hizo una sepsis generalizada con fallo multiorgánico, ¿sí? Ya lo van a estudiar eso, si no lo estudiaron ya. Bien, es terrible la descripción de la histo, ¿no es cierto? No importa, lo único que quiero que se acuerden es del edema, de los neutrófilos y de esta cosa de los restos necróticos, detritus celular, tanto para meningitis como para absceso, ¿sí? Vieron que ahí también les figura el tejido de granulación y demás, todo eso a medida que pasan los días. Para la gente que es muy toque y le gusta saber el porqué, y lo felicito, me parece genial, después se las etapas que tiene un absceso. Las vamos a preguntar en el show y por casualidad, pero sepan que existen, ¿sí? Y está todo esto relacionado con el tejido de granulación que recién charlamos, con esta membranita que cada vez se hace más gordita. Y vuelvo a lo mismo. Ante el daño, reparo. Ante el daño, reparo. Hasta que me agoto y no tengo más recursos para reparar. ¿Sí? Bien. Díganme si no es igual a la foto que les mostré hace un rato de meningitis. ¿No es cierto? Todo el infiltrado inflamatorio polimorfonuclear, esto es tejido cerebral por debajo, pero totalmente dañado, porque es todo necrosis lo que tengo abajo, ¿sí? Casi no me quedan neuronas sanas, están todas necróticas. Pero esto rojo son eritrocitos y se llama extravasación eritrocitaria. Los vasos muy congestivos empiezan a liberar eritrocitos y los encuentro en el parénquima. Y fíjense cómo tengo estos pequeños sitios con edema. Acá me quedó una neurona viva, creo que es la única. Todo el infiltrado inflamatorio, edema y extravasación eritrocitaria. Si tengo mucha extravasación, lo llamo hemorragia. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo, fíjense acá. ¿Ven que está todo rojo? Es todo sangre, pero esa sangre está dentro de los vasos. ¿Y por qué tengo tantos vasos? Porque es el tejido excelente, el tejido de granulación, ¿sí? Por lo tanto, esto ya tiene algún tiempito de duración, ¿sí? Y fíjense cómo el tejido de granulación va haciendo esta pseudocápsula y me queda todo el infiltrado inflamatorio en el medio. La flecha marca la pobre neurona única que quedó viva, ¿sí? Ya vamos a ver en detalle las neuronas y demás. Importante esto, cómo forma esta pseudocápsula solamente el absceso.
Acá tienen otra foto de macro. Ven que yo lo puedo recontra delimitar. En la meningitis no, todo. Vieron la foto y la mostré primero. Es imposible. En cambio, el absceso yo puedo seguirlo. ¿Sí? Perfectamente. Esto es estrepto, y esta es una cola electrónica. Esto vendría a ser un HI a 100 por 1,40, ¿sí? Totalmente ampliado. Y esta es una electrónica, las dos estrepto, ¿sí? Obviamente que en el diario de eso los patólogos no lo hacemos directamente al laboratorio, ¿sí? El absceso epidural es lo mismo, es una masa, es una colección bien delimitada, muchas veces conectan sobre membranita. Lo que quiero que se acuerden es esto: Staphyloaureus, recuerden que el Staphyloaureus muchas veces ingresa por piel, ¿sí? Porque lo tengo naturalmente en piel y ante algún traumatismo puede llegar al espacio epidural. Escherichia coli, vieron que ya la nombré como 3 veces más o menos. O sea, no reflejan Escherichia coli solamente a la infección gastrointestinal. Es un error garrafal. Escherichia se va a cualquier lugar, ¿sí? Y las pseudomonas obviamente siempre presentes, son bastante intensas, y acá está el absceso epidural. Fíjense en cómo está bien delimitado y el tejido que está acá abajo no corre riesgo, ¿sí? Esto es como un globito que me quedó dentro del cerebro. No corro el riesgo de que se disemine porque está encapsulado, diferente a la meningitis, que se me va a donde yo quiera. Bien, terminamos bacterias. Espero que se los estoy dando re tranquilo. Histológicamente, es lo que quiero que se lleven hoy: polimorfo, necrosis hemorrágica, vasación microcitaria, edema. Macroscópicamente, el absceso bien delimitado por el tejido de granulación y la meningitis totalmente difusa, ¿sí? Pero en ambos voy a encontrar lo mismo. ¿Cómo? En ambos voy a encontrar lo mismo. Histológicamente hablando, sí. La macro es distinta. ¿Sí? Todos entendieron que es la macroscopía, ¿no? Todos. ¿Sí? Bien, y la microscopía también. Perfecto. Esta es mi parte favorita, me encanta micosis. Me encanta. Hice un trabajo sobre micosis. En algún momento, si quieren, se los traigo, se los quedan y lo lean. Hongos. Para hablar de hongos en el cerebro, obviamente tenemos que hablar de personas inmunocomprometidas, ¿sí? Si bien existen casos aislados de inmunocompetentes que hicieron meningitis por hongos, por ejemplo, no es la más común. Ahora, si yo tengo un paciente con SIDA, con un recuento de CD4 menor a 6, estoy en el cerebro, aunque no le duele la cabeza, porque es recontra común. Lo peor de todo es que se les muere, ¿sí? Y como es un paciente con SIDA que nadie le bolilla, no va autopsia, entonces nunca se van a enterar si tuvo o no tuvo hongos y si esos hongos le provocaron finalmente la muerte por una sepsis. Y no solo por sepsis. La característica que tienen los hongos es que se juntan entre ellos y hacen como ovillos y van tapando todas las arterias. Ese tipo capaz que se murió en ACV o se murió en infarto de miocardio, pero es un infarto infeccioso, ¿sí? Porque no fue que se me desprendió una placa de ateroma. Se juntaron todos los honguitos, hicieron una bolita, empezaron a nadar por la circulación, tapé, se murió. ¿Sí? Es la causa más común en lo que son las micosis generalizadas, obviamente, ¿no? Y el criptococo es un bicho precioso y hermoso. Obviamente es una levadura, como seguramente ya sabrán. Es muy finita la pared del criptococo y lo que tiene son gemaciones, como pequeñas bolitas, como las orejas de Disney, de Mickey Mouse, que le van brotando de esa membranita, ¿sí? Lo puedo ver con hematoxilina de cocina y la verdad que si me quedo 4 horas en el microscopio, le pongo una pasión de la hostia, lo puedo llegar a ver. Lo voy a sospechar por el contexto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a pedir coloración especial.
a la cabeza la técnica de Grow-Cot, que se usa plata, ¿sí? Y eso me deja al hongo, a la pared del hongo completamente negra. Entonces ahí lo puedo ver. Ahora les voy a mostrar. ¿Cómo se llama la técnica? Grow-Cot. El Grow-Cot justamente se pega a lo que dice en segundo, a la capsulita de azúcar que tiene este hongo, ¿sí? Es por eso que la puedo ver. Fíjense en que ahí usan granulina de plata, mesicarmín, fontanamén, salsita china. En realidad usamos mucho Grow-Cot, que es lo que tenemos disponible en los hospitales, ¿sí? Obviamente que puedo tenerlo en el pulmón, puedo tenerlo en el cerebro, en el riñón, puedo hacer una diseminada. Cuando lo tengo en el cerebro es muy grave, muy difícil de tratar, y los dos bicharracos a la cabeza son el Cryptococcus neoformans y el Cryptococcus garden. El neoformans es el que van a ver ustedes en la guardia del hospital en los pacientes a la cabeza con SIDA, ¿sí? Y lo que le van a preguntar es si estuvo en contacto con un pájaro, si estuvo mucho tiempo en la tierra, porque ese es el modo de contacto, ¿sí? Ingresa por vía aérea y se va diseminando. Los inmunocompetentes lo podemos contraatacar, los inmunocomprometidos no. Bien, hay gracias más raras, más que nada en zonas tropicales. Acá tienen, para que puedan leer todos los sitios en donde pueden reproducir y esto es lo que quiero que vean. Fíjense en cómo ya son las 5, no es otra. Fíjense en cómo es este redondito con esa pared gordita negra y en el medio nada. Este es el Cryptococcus, ¿sí? Y todo esto lo que hace es una retracción, no es que sea el citoplasma del bicho, ¿sí? Hace una retracción en el tejido adyacente. ¿Está bien? ¿Sí? Ese es el cripto. Tienen toda la clínica acá y miren qué hermoso. Esto está contrargumentado, ¿sí? Cómo hace estas laminillas de material amorfo y alrededor que me acompañan, todos polimorfonucleares, porque hacen infección. ¿Sí? Miren, Cryptococcus en el medio de un cerebro totalmente necrótico. ¿Sí? Cryptococcus. Esto está en 100 por chicos, no está en 40. Esto tiene aceite de inmersión para magnificar. Y esta es la técnica de Grow-Cot que yo les decía. Ven cómo me queda negro, es mucho más fácil de identificar. ¿Sí? Aspergillus. Hermoso el Aspergillus. También en inmunocomprometidos, obviamente siempre me voy al pulmón, siempre va a ser una reacción pulmonar de tipo neumónica y después va a diseminar el sistema nervioso cerebral. Fíjense, son estos organismos que se los llama en ángulo agudo y a veces ramifican de manera dicotómica. Los puedo tener perfectamente en cavidad sinusoidal y de ahí al cerebro, o en pulmón y de ahí al cerebro. ¿Sí? Esta es la mancha que me da en la TAC. Fíjense que es muy parecido al absceso, pero la pared es muchísimo más gruesa. Y la localización es más central en línea media. El absceso generalmente está más hacia la periferia. Esto tiene diagnóstico diferencial con absceso y tiene diagnóstico diferencial con sífilis. ¿Sí? Los tres tienen más o menos la misma característica de imagen, junto con ese anillo con ese refuerzo importante. La mapa es bastante distinta al absceso porque es una zona muy congestiva, necrótica, pero no la llega a objetar. Es como que tengo todo el tejido reblandecido, pero no me hace un hueco como me hacía el absceso. ¿Sí? ¿Puedo decir fehacientemente, haciendo la autopsia, que eso es Aspergillus? ¿Sí? Primero va histología y a su vez va cultivo de laboratorio. Yo no puedo decir que está el bicho por histología, lo tengo que corroborar con el laboratorio. ¿Está bien? Acá lo tienen, tejido cerebral todo necrótico y acá el Aspergillus. ¿Lo ven? Así se ve.
Y acá, cuando está bien florido y se nota toda la parte de arriba, donde sobresalen todas las cipas y forman esta coronita. Está recontra rematado, chicos, ¿sí? Pero es como, ¿vieron las bolitas estas que soplamos, las blancas? Se van, ¿cómo se llama? ¿Siete de león, algo así? Bueno, es igual. Más ejemplos, miren. Entonces, fíjense que esto se embrolla y tapa cualquier vaso, cualquier arteria, cualquier vena. ¿Sí? Bien. Les voy a dejar para que lean en casa esto. Es fácil, es sencillo, es todo teoría. Herpes, por un lado, lesión blanquecina, bien delimitada y generalmente a la periferia de los glóbulos. ¿Sí? Y acá lo tienen. Esto es electrónica, obviamente es imposible ver el herpes con el microscopio óptico. Lo que sí veo es el cambio que me provoca en la célula el herpes. Y lo que me provoca son inclusiones nucleares como vemos acá. Este es el núcleo y esta es una inclusión. A veces puedo tener entre 3 y 4 inclusiones nucleares. ¿Sí? Eso se llama efecto citopático viral. Es el efecto que causa el bicho sobre la célula. No es el bicho per se. ¿Sí? Fíjense que también me hace edema, me genera sectores de necrosis y lo que se llama gliosis reactiva. La glia tiene como función reparar. Si yo estoy dañando un sector, voy a llamar a todos los amigos de la glia para que me ayuden a reparar esa porción de célula. ¿Sí? Gliosis reactiva. Acá tienen otro ejemplo. Otro de los bichos hermosos y maravillosos es el citomegalovirus. Se da en neonatos y en inmunocomprometidos. Es enorme, tiene esa cara gritanda, tiene ojos de lechuza. Básicamente veo lo mismo. Y después les dejo, para que vean un poquito, meningoencefalitis por HIV, que es todo más o menos lo mismo. Fíjense que todo lo que tengo acá abajo es necrosis. ¿Sí? Todos son células necróticas y llenos de macrófagos que van a comer todos esos detritus celulares. ¿Por qué no tengo tanta cantidad de polimorfonucleares? Pues estoy hablando de un caso HIV inmunocomprometido severo con CD4 bajo. ¿Sí? Entonces la reacción no es la misma que yo veo en un inmunocompetente. ¿Sí? Es muchísimo menor. Bien, la leucoencefalopatía multifocal progresiva, también provocada por el poliomavirus, que lo que tiene de particular es que es muy difusa, no la puedo localizar, ¿sí? Es una lesión completamente difusa. Y lo que voy a tener acá es esto. Esto no es una célula, es un macrófago comiendo detritus celulares, ¿sí? A muchísimo aumento. Entonces, fíjense cómo van los macrófagos a limpiar. Yo acá tendría que estar todo lleno de glia, tendría que tener un montón de neuronas. No tengo nada. Todo esto es edema y es necrosis. ¿Sí? Entonces, son los macrófagos limpiando todo este terreno después de la respuesta del cuerpo con los polimorfonucleares para atacar al patógeno. ¿Sí? Vieron que el mecanismo siempre se mantiene. No hay nada nuevo. Toxoplasmosis también, no se olviden del gato, que es el huésped definitivo, el Toxoplasma gondii, que así se llama, y de las embarazadas. Hay muchos casos de aborto por Toxoplasma gondii, por toxoplasmosis, y hay pacientes, a veces no solamente inmunocomprometidos, sino inmunocompetentes, que hacen un toxo a nivel cerebral. Y miren ustedes, volvemos de nuevo a la similitud con sífilis y a la similitud con el absceso. Pero no son múltiples abscesos las cosas. Cuando es grave. En los inicios tenés así. Después, ¿qué sucede? Replica, tuki. Cuando es grave, puedo tener 5, 6, 7 abscesos de tuki. ¿Sí? Les decimos abscesos porque tienen somos membrana y hacen ese anillito blanco. Ahí lo tienen, la foto con muchísimo aumento.
inmunomarcados. ¿Se acuerdan de la clase pasada de inmunomarcación? Acá está, ¿sí? Marroncitos. Y la enfermedad por priones es Andy la vaca loca, no se acordarán, ¿sí? No tiene nada en particular, pues lo leen tranquilos, leen toda la clínica. Fíjense en que el prion es una proteína común y corriente, cuando está mutada es maligna, ¿sí? Y provoca la desmielización en las vainas de mielina. Y lo que voy a ver más importante son la aparición de vacuolas. Por eso es patología espongiforme. Parece el cerebro de esponja. Y está dado ¿por qué? Porque está lleno de vacuolas. ¿Sí? Esa es la característica histológica de la enfermedad por priones. Las vacuolitas en todo el tejido parénquima cerebral. Obviamente acompañada de nucleosis reactiva. ¿Sí? Mira, ven este círculo de acá. Esta patología tiene la característica que acumula todos los tejidos celulares en cuerpos amiláceos. Entonces, si yo veo el cuerpo amiláceo en un microscopio, ya voy a empezar a buscar vacuolas, ¿sí? Y ahí voy a poder acercarme al diagnóstico. Leishmania no se está viendo mucho, leishmaniasis, excepto en el norte del país. Cutánea mucosa, cutánea visceral, puedo tener otros tipos. Lo único que quiero que se acuerden el día de hoy es esto: macrófago lleno de ¿qué? ¿Qué son estos que están adentro? Los amastigotes. Se ve así. Vos pones el vidrio, encontrás un macrófago del tamaño de un baño y adentro todos los amastigotes uno al lado del otro. Los amastigotes, vamos a estudiar el ciclo de Leishmania. Dale. Es el producto intermedio de la leishmaniasis, ¿sí? ¿Está bien? Ciclo de Leishmania, ya lo vamos a estudiar igual un montón en la historia. No te voy a dar el ciclo entero porque te vuelvo loco, o sea, es como que excede a la materia, ¿sí? Miren, acá un poquito sueltos. O sea, ven lo chiquititos que son, ¿no? Esto es un linfocito. Y esto es un polimorfo. Miren el tamaño, o sea, son recontra re pequeños. Pero se ven, y ahí los tienen, súper agrandados, con sus hermosas colitas, haciendo destrozos por aquí y por allá. Bien, ¿qué es lo importante de lo del día de hoy? Yo necesito que conozcan algo de la clínica, que conozcan algo de la localización y de la designación, y que conozcan todo de la histología y de la macroscopía. Yo necesito que el día de mañana les pregunte ¿cómo se ve una meningitis macroscópica? Y ustedes me lo respondan. ¿Cómo se ve una meningitis histológicamente hablando? Y me lo respondan. Si no se acuerdan del grupo etario, la localización, cuáles son los agentes principales, no me interesa porque lo van a ver en el resto de la carrera. Pero la única vez que van a ver macro y micro es acá. ¿Sí? Apenas tenga el campus, les subo las diapos. ¿Dudas, preguntas?